Bienvenidos profesores y compañeros. En esta oportunidad, quien les habla, Mateo Luis Portal Bongese, con código 2019-1005, les hablaré sobre el sensor de efecto Hall. La presentación estará dividida en tres bloques principales: el principio físico, los tipos de sensores existentes junto a la tecnología que usan y las aplicaciones que tienen. Primero debemos hablar de lo que es el efecto Hall. Fue descubierto por el americano Edwin Herbert Hall mientras hacía un experimento para su tesis. Su objetivo era evaluar el comportamiento de un conductor mientras tuviera un flujo de corriente y fuera afectado por un campo magnético externo perpendicular al flujo de corriente. En la imagen se puede visualizar el circuito que usó. Descubrió que el ordenamiento de los portadores de carga positiva y negativa dentro de un conductor varía en función de la intensidad del campo magnético externo aplicado, dando así una relación directa. A mayor intensidad de campo magnético, mayor ordenamiento de cargas. En el siguiente video se podrá visualizar esto de mejor manera. Se puede ver que en ausencia de campo magnético no hay un ordenamiento de cargas dentro del conductor. Sin embargo, cuando sí hay una presencia de campo magnético, sí se puede visualizar cómo las cargas se van hacia los lados dependiendo de la carga que tengan. Nunca se cruzan. Se puede ver cómo los portadores de carga toman un camino propio separado de las cargas opuestas a los lados del conductor. Esto a su vez genera una variación de potencial dentro del conductor y es este voltaje al que se le conoce como voltaje de Hall. A mayor intensidad de campo, mayor voltaje Hall se podrá medir con el voltímetro. Para poder hallar la tensión de Hall, primero debemos recordar algunas ecuaciones. Una de ellas es de la intensidad de corriente, que es igual al número de portadores de carga por unidad de volumen, por la carga de cada portador, electrones en este caso, por la velocidad media de los portadores de carga, por el área de la sección transversal de la carga de la placa conductora. Para un área rectangular, tomaremos base por altura o en este caso h por b. Despejando la velocidad nos queda de la siguiente forma. Recordemos también que el vector de la fuerza magnética se calcula multiplicando la carga por el producto vectorial de la velocidad de las cargas y el campo. Debido a esta fuerza, los portadores de carga adquieren una componente de la velocidad a lo largo del eje Y. Como no es posible que fluya una corriente en la dirección Y, que va hacia afuera de la placa, los portadores crean un campo eléctrico E en la dirección Y, que es suficiente para que la corriente en esta dirección sea nula. Esta es la situación de equilibrio o el estado estacionario, en el cual la fuerza magnética y eléctrica sobre los portadores de carga en la dirección Y se cancelan. Mediante esta igualdad, podemos calcular el voltaje de Hall o la diferencia potencial entre ambos lados del conductor, que resulta ser el siguiente. La intensidad de corriente, no, la intensidad de campo magnético multiplicada por la intensidad de corriente entre el producto de N, la carga y la altura de la placa. Entonces, el voltaje de Hall es proporcional a tanto la intensidad de corriente como de campo magnético. Los sensores de Hall tienen tres conexiones: el voltaje de entrada, la conexión a tierra y la salida. El sensor entonces funciona como un interruptor. Si no hay un campo presente, actuará como un circuito cerrado, pero si hay un campo sensible, actuará como circuito abierto y no podrá pasar corriente, generando una diferencia de potencial que es el voltaje de Hall. El sensor Hall por sí solo funciona con valores de voltaje en la escala de microvoltios, alrededor de unos 30 por Gauss aplicado. Por lo que si quisiéramos trabajar con mayores voltajes, necesitaremos armar un circuito acondicionador de señal para poder interpretar correctamente este voltaje. Aquí es donde aparecen los dos tipos de sensores: lineal y temporal. En el sensor lineal, la señal de salida, voltaje en este caso, será proporcional a la intensidad de campo magnético presente. Sin embargo, no podremos tener nunca voltajes negativos, y la cantidad de tensión de entrada influirá directamente en la tensión de salida. El sensor en este circuito mandará el voltaje de salida a un módulo de control y terminará en un ADC que luego mandará la tensión de salida. El sensor de umbral se usa en mayor medida, tal como su nombre indica, para detectar campos magnéticos con intensidades que superen el umbral deseado. Su comportamiento se describe mediante una onda cuadrada en donde solo hay los estados de apagado y encendido. Dependiendo de si se sobrepasó el valor umbral,
o no respectivamente. También se le conoce como sensor digital. Su circuito es casi idéntico al del lineal, solo que en este se le añade un elemento que permite bajar el voltaje de salida a cero en caso se detecte una cantidad de campo relevante, que sería este de aquí. A modo de resumen, tenemos que los sensores de Hall pueden ser de lineal o de umbral. Los lineales variarán el voltaje de salida en función a la densidad de campo que estén sintiendo y a la cantidad de voltaje de entrada USC. Consta de tres elementos en su circuito, los cuales son el sensor mismo, un amplificador y un transistor. Los umbral, por otro lado, variarán su voltaje en cuanto la intensidad de campo detectada sea superior a un valor umbral o valla, siendo muy parecido a un switch. Dependen simplemente de la cantidad de campo detectado y su circuito consta de cuatro elementos, siendo estos el sensor mismo, dos amplificadores y un transistor. Algunas aplicaciones y ejemplos. Primero tenemos el modelo A377. Es un modelo desarrollado por la empresa Allegro Microsystems Europe de tipo lineal. Según su descripción, usa tecnología de compensación de temperatura interpolada linealmente y segmentada que ayuda a reducir los errores en todo el rango de temperatura. Se usa en la maquinaria de automoción como válvulas y contadores. Después, otro que tenemos es el SS49E. Es un modelo distribuido por Neyland Mechatronics y es de ambos tipos porque cuenta con ambas salidas, como se puede ver en la imagen porque tiene cuatro patitas. Tiene diversos usos como detección de movimiento, sensor de proximidad, sensor de movimiento, contador de revoluciones por minuto, medición de corriente en motores y control de bombas de agua. Por último, tenemos al KY003, el cual es distribuido por Unit Electronics y es de tipo umbral. Sus aplicaciones van orientadas a proyectos de electrónica, robótica y automatización. Como ejemplo, en este video se muestra el uso de un sensor Hall para contadores de revoluciones por minuto. Esto acá para que el motor empiece a girar. Está girando y voy a encender el Arduino. Como ven, ahí enciende el Arduino y si ustedes miran el sensor de efectos Hall van a ver que el LED está titilando. Es bastante rápido como titila debido a la velocidad del motor, pero cada uno de esos flashes del LED es una vuelta que está detectando y que ahora en un minuto vamos a poder ver en nuestro display de 7 segmentos. Así que adelanto el video un poco hasta que se cumpla el minuto y vemos el resultado. Bueno chicos, como ven ahí se acaba de cumplir el minuto. Las vueltas que indica son esto acá para que el motor